Bueno, 12:15, volvemos al lío y ahora tenemos como invitado a Pedro, que le voy a dar entrada. Y aquí tenemos a Pedro. Buenos días, Pedro. Hola, Nuria, buenos días. Ahora tenemos como invitado a Pedro. Ay, espera, temas del directo. Suena de fondo el que suena de fondo. Y aquí tenemos a Pedro. Buenos días. ¿Oyes rebote, Pedro? ¿Perdón? No, si oye rebotes, que oía rebote no sabía si tenía algo abierto. Bueno. No, ahora mismo no. Vamos, yo creo que yo te escucho bien, no sé tú. Muy bien. Pues bueno, aquí estamos con Pedro. Con Pedro nos conocimos en una formación de sociocracia, muy interesante, ¿verdad, Pedro? Eso de la sociocracia. Y también coincidimos... Nuria, no sé por qué, pero aquí hay un cierto rebote. Sí. Yo ahora no lo oigo el rebote, no sé si la audiencia oye rebote. Yo lo oigo perfectamente ahora. ¿Oye rebote? Pedro, podría ser, cosas del directo, querida audiencia, podría ser que tuvieras YouTube abierto, ponlo en silencio. Si me oyes con rebote, eso, pon en silencio YouTube. Bueno, mientras Pedro va arreglando, eso, os comentaba que con Pedro coincidimos en una formación de sociocracia, que es un modelo de gobernanza. También, al igual que Pepa, forma parte del grupo CORE, en el que también estoy, que trabajamos nuevos modelos emergentes organizacionales y trabajamos sobre todo desde la sociocracia. Y bueno, Pedro es un liante, pero es una persona coherente, porque es un liante, siempre te está liando en fregados, una que se deja liar también, pero luego es coherente y lo lié en esta propuesta de maratón y él que me dice que sí bien rápido. Pedro es socio fundador y director de Quauria. Dime, Pedro. Estoy escuchando con retardo. Sí. Apaga YouTube, Pedro. Mejor que apagues YouTube. Bueno, seguro que tenemos una audiencia comprensiva. Son cosas del directo. Pero yo te recomiendo que apagues YouTube. Ahora me continúas oyendo con rebote. Nuria. Sí. Nuria, voy a reiniciar el ordenador porque me llegan con bastantes segundos de retraso el audio. Entonces, Vale. voy a salir 5 minutos, 2 minutos, lo que tarde. Vale, pues bueno, te reincorporo luego de nuevo y mientras te voy presentando a Pedro, a ver si conseguimos solucionar esta cuestión, porque si no va a ser difícil la entrevista. Yo os voy a presentar entre tanto a Pedro mientras busca solucionar este problema técnico. Lo que os comentaba, Pedro es socio fundador y director de Quauria, que es una iniciativa para la evolución organizacional consciente y sostenible. Su desarrollo profesional ha transcurrido siempre en entornos organizacionales de innovación y creatividad, tanto en el campo de la multinacional. Pedro tiene experiencia en multinacionales, como en pymes, como a nivel de emprendimiento, y ha creado y desarrollado múltiples proyectos de inspiración colaborativa. Pedro trabaja con un enfoque muy colaborativo. Y en todos los proyectos donde participa Pedro podríamos descubrir como coincidencia, ¿no?, como base común, que busca explorar, experimentar y fomentar nuevos modelos de trabajo, nuevas formas de relación, de colaboración y de entendimiento que permitan un futuro sostenible de las organizaciones. En Quaura, que es la empresa que fundó y dirige Pedro,
Están convencidos de que se puede trabajar de otra manera, desde el bienestar de las personas, que es lo que hablábamos antes con nuestra antigua invitada, con Pepa, para hacer crecer eficazmente a sus organizaciones y contribuir a un entorno que fomente la equidad. Y bueno, desde hace 5 años, además, Pedro promueve un ecosistema colaborativo de experimentación para evolucionar las organizaciones tradicionales hacia nuevos paradigmas autogestionados, conscientes, sostenibles y orientados al bien común. Este es Pedro, como mínimo, mientras esperamos que se reincorpore, pues ya lo tenemos presentado. Y bueno, vamos a tener que esperar un poquito, pero lo que os comentaba, estos son gags de estar en vivo y en directo. Bueno, tenemos aquí a Pedro, a ver si ahora lo conseguimos, lo admito. A ver qué tal ahora, Pedro. A ver, a Nuria. ¿Mejor? Yo creo que sí, es que no sé por qué tenía Vale. una reverberación con varios segundos de retraso de lo que tú estabas hablando, yo estaba hablando, entonces era una pequeña locura. Claro. Mil disculpas. No, no pasa nada, son gajes del directo. El directo tiene mucho valor, pero tiene sus gajes. Pero bueno, tenemos una audiencia comprensiva y es algo muy comprensivo que a veces hay problemas técnicos. Ahora ya podemos empezar. He aprovechado, Pedro, mientras pues para presentarte, aunque te has perdido tu presentación, te aseguro que he puesto lo mejor de mí para poder presentarte con todo el valor que tienes tanto como persona, como consultor, porque eres una fuente de inspiración y un liante de cuidado, como decía, pero bueno, yo encantada porque tú también te dejas liar. Entonces, si te parece, vamos a ir directamente al lío. Venga. Y Pedro nos proponía un título, como siempre ya empezamos provocando con su título, así es Pedro, para los que no lo conozcáis. Y su título de tema de conversación, de entrevista, es Deconstruyendo organizaciones o personas. Una pregunta trampa. Vaya con el título de Pedro. Bueno, pues te quería preguntar, eso de este título de construir organizaciones y personas y que nos dices que es una pregunta trampa, pues me gustaría un poco que nos explicaras a qué te refieres de que es una pregunta trampa y en particular, cuando hablas de deconstrucción, ¿eso qué significa exactamente? No sé si puedes compartir con la audiencia este título provocador que nos has planteado. Bueno, cuando menos voy a tratar de hacerlo. Muy bien, Te quería contextualizar un poco antes. muy bien. Adelante. Es domingo, Sí. hora de aperitivo. Mm, Llevamos toda la semana trabajando en lo concreto, en clientes, en proyectos, en tareas, en no sé qué, no sé cuántos. Entonces, un poco cuando me planteaste el participar en este evento, que te agradezco y que yo creo que es una iniciativa súper interesante, pensé pues dejar un poco un espacio de domingo para filosofar en minúsculas, pero para filosofar un poco, desde una perspectiva amplia sobre lo que es organizaciones y personas, ¿no? Bueno, un poco el foco verás que es poner en primer plano las incongruencias, las contradicciones que estamos viviendo personas y organizaciones y que ya no vemos. Pues es un área ciega donde, bueno, por las prisas, las urgencias, los resultadismos, los individualismos, toda esta cantidad de cosas, nos hacen que no seamos casi ni conscientes de estas incongruencias, estas contradicciones, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que podría ser un poco el resumen es, ¿sabemos que pensamos como pensamos? Ahí lo dejo. Bueno, Bueno, es decir, o somos conscientes de cómo actuamos con las organizaciones, con las personas en sus diferentes escalas, ¿no? Ese es un poco el reto que le quería dar un poquito, las vueltas que le quería dar en este contexto de complejidad en que estamos, ¿no? Es posible que terminemos con más preguntas que respuestas, pero así es la vida. Entonces, la pregunta trampa. Bueno, es una pequeña licencia. Primero es una pregunta capciosa, o sea, es una dicotomía que realmente no es válida, porque no podemos deconstruir organizaciones o personas. Son dos sistemas absolutamente interdependientes, absolutamente integrados,
llega un momento que no sabemos cuál es el huevo y cuál es la gallina, que va primero, si una cosa u otra. Entonces, la pregunta trampa venía un poquito por ahí, porque esa dicotomía es falsa, Mm. ¿no? Por una parte. Luego, pues entrando un poquito ya en lo que sería este término, este palabra de deconstrucción, bueno, me gusta porque es un término de amplio espectro. Es decir, es un término que estamos escuchando desde en cosas ligeras, como de construir una tortilla de patatas, como hace Ferran Adrià, y también lo podemos llevar, si quieres, a cosas pesadas y profundas en el terreno de la filosofía o el análisis contextual literario, y ahí tienes al Heidegger, a Derrida, a filósofos de alto copete. No vamos a llegar a ese nivel, por supuesto. ¿Con qué me quedo con el tema de construir? Me quedo un poco con una pequeña definición que es, de construir es ser capaces de desmontar a través de un análisis intelectual una cierta estructura conceptual, una teoría, un discurso, algo, poder desmontar ese algo, ¿no? ¿Cómo? Pues observando sus ambigüedades, sus fallas, sus debilidades, las contradicciones. Y bueno, pues esto lo pongo también un poco en relación con el pensamiento en el que hemos nacido y crecido. En alguna de las anteriores ponencias surgía esto y supongo que surgirá en todas ellas. Vivimos dentro de un pensamiento lineal, un pensamiento reduccionista, un pensamiento de oposiciones binarias o blanco o negro, y de alguna forma eso encaja mal con la complejidad. Mm. Entonces, lo que trato de buscar, lo que trato de llevar la cuestión es de qué manera podemos mover esta forma de pensar tan lineal, tan de oposición, podemos llevarlo a un terreno de diálogo entre las diferentes opciones, de conversaciones, como comentaba antes Pepa, ¿no? Y básicamente es aflorar, si tuviera que sintetizarlo, es aflorar el pensamiento crítico. Es decir, es cuestionar nuestra forma de pensar. Como sabemos, pues hay antes hablabais también de teoría U, pues un poco la forma de pensar con automatismos, un poquito ya más racional con creatividad, y luego hay una manera de pensar que es criticando, es decir, hasta critico cómo pienso y pongo en cuestión el cómo pienso, ¿no? Sé que esto es teoría, que luego en la práctica nos resulta muy difícil llevarlo a cabo, pero bueno, no sé si con esto he enmarcado un poquito el sentido de usar la palabra de construcción con personas y organizaciones. Sí, yo considero que sí, traes algo como muy importante, ¿no? En relación a esto que decías del pensamiento, ¿no? Estamos realmente en un pensamiento lineal, la realidad es muy compleja e intentamos operar desde un pensamiento que es como que no se ajusta, no encaja y no da respuesta a esta complejidad, ¿no? Y lo importante que es este pensamiento crítico de cuestionarnos. Dices que saldremos con más preguntas. Bueno, las preguntas son llaves. Bienvenidas las preguntas. A veces no se tienen las respuestas a todo, pero está bien tener esta pregunta, ¿no? Y desde este espacio de presencia, pues quizás nos vienen insights, ¿no? O sea, que bienvenido. Y bueno, no sé, para bajarlo un poco a nuestro mundo organizacional, ¿cómo podemos trabajar en esta deconstrucción que nos planteas? Bueno, pues hay una primera parte dentro de esa parada, de esa reflexión, que es observar lo que está pasando, ¿no? Mm. Y yo lo que observo, y es obvio que voy a generalizar y hay de todo, pero lo que observo yo creo que con una gran relevancia y con una gran repetición en ello, es que hay mucha confusión en el mundo de las organizaciones, también en las personas. En gran medida saben que el camino que llevan no es suficiente ni es correcto, pero no saben qué otro camino coger. Y lo que observo, y me llama la atención, es que hay un gran porcentaje de actuaciones en las organizaciones súper reiterativas que tienen como unos rasgos comunes, ¿no? Tienen un rasgo que normalmente trabajan en la superficie, trabajan en lo visible, trabajan en lo que realmente pueden observar, ¿no? Esa es una primera característica que veo, ¿no? Luego veo una cierta obsesión por buscar recetas con soluciones inmediatas. Y Tanto. si encima es con términos o conceptos de moda, pues más mejor. Es decir, es un poco esa tendencia a ir a lo que parece que todo el mundo hace, porque así por lo menos me equivoco menos, ¿no? También veo que las actuaciones suelen ser normalmente de fuera a adentro, es decir, suelen venir desde elementos ajenos a la organización, suelen ser habitualmente muy de arriba abajo, desde la dirección hacia abajo, ahora vamos a funcionar así, y en muchos casos, y me llama la atención, suelen ser fragmentadoras de cultura. Me explico. Veo que hay organizaciones que con una cultura X, la que tienen actualmente, están pretendiendo que las capas de la mitad hacia abajo, de la cintura hacia abajo, empiecen a funcionar de otra manera. Pero eso sí, sin tocar para nada de la cintura hacia arriba.
Ujú. Y en el fondo lo que están creando son como una fragmentación y dos culturas opuestas, ¿no? A modo de resumen, por esa observación de lo que veo en las organizaciones, bueno, pues lo que veo es que hay una especie de postura indiscriminada, de café para todos, en que sin considerar ni el estado de evolución de la organización, sin considerar en qué escala del sistema se está actuando, si es a nivel de pequeño grupo, si es a nivel de grandes áreas, si es una multinacional, si son lo que sea, tampoco el nivel de profundidad donde se quiere actuar, ni tampoco se considera el nivel de complejidad de cada subsistema o cada proceso. Es decir, veo que hay una serie de parámetros que deberían ser valorados y considerados que en muchos casos, ya al menos me encuentro eso, bueno, pues no se está considerando, simplemente se aplica una receta dada, una solución dada, pues de alguna forma a cualquier cosa que se mueva en nuestra organización, ¿no? Mm. Y bueno, pues eso es lo que me lleva a pensar que cómo podemos cuestionar, ¿no? Esto que está ocurriendo, ¿no? Sí, me suena, te escucho y me suena como una mirada que nos quieres aportar o hacernos cuestionar, ¿no? Sobre la forma en que miramos las cosas, ¿no? La forma en que miramos las cosas es muy importante, ¿no? De hecho, Otto Scharmer, que lo has nombrado, ¿no? El lugar desde el que miramos las cosas, ¿no? El lugar desde el que estamos, ¿no? Y me suena todo lo que te voy escuchando como así como una visión más holística, ¿no? Hablabas de superficie, hablabas de recetas, madre mía, lo de las recetas y especialmente las de moda. Yo tengo el privilegio, que me siento muy afortunada, gracias, ¿no? De ser como muy creativa metodológicamente a la hora de diseñar metodologías. Entonces, constantemente me están pidiendo, enséñanos metodologías. Y yo siempre intento decirles, no, lo importante es el lugar, ¿no? Esta fragmentación, ¿no? No se puede fragmentar arriba, abajo, allá, porque si no, no hay esta coherencia holística global, ¿no? Y también la conciencia de quien ejerce el liderazgo también impregna en aquello que pasa a la organización, ¿no? Me suena muy holístico lo que nos traes. ¿Y por qué ocurre un poco todo esto que nos estás comentando? Porque realmente vemos en las organizaciones, yo lo veo, ¿no? Gente muy profesional, muy preparada, con muchas competencias, con muchas habilidades, muchos recursos, mucha inteligencia. Entonces, no sé si nos puedes profundizar un poco más de por aquí, ¿no? Bueno, pues un poquito, si quieres, generalizando, Ujú. dos o tres rasgos que han salido y volverán a salir, insisto, en las restantes charlas que tengas, ¿no? Seguimos actuando en la complejidad con los marcos mentales de un mundo que prácticamente ya está desaparecido. Es decir, Ujú. seguimos actuando de esa forma, si quieres, determinista, reduccionista y buscando solucionar buscando la relación causa-efecto. Queremos solucionar un problema y buscar el remedio inmediatamente, ¿no? Además, no estamos, claro, no hemos aprendido, no nos han enseñado en esa mirada holística, en esa mirada sistémica, no nos han enseñado en todo nuestro contexto, desde que hemos nacido. Casi te diría que en la familia, que en el colegio, que en las organizaciones, que en cualquier sitio vivimos en esa concepción, en esa percepción lineal, ¿no? Entonces nos cuesta mucho ver o captar lo que no es visible, lo que no es directo, lo que no es inmediato. No estamos acostumbrados a manejarnos así, ¿no? Y yo a veces digo que somos, en ese sentido, somos como bebés en la mirada sistémica. Que todavía un bebé que ve pasar una mariposa y se le va la vista tras ello y estaba jugando con un juguete y ahora se va a otro sitio. Pues en cierto modo yo creo que actuamos en ese sentido un poquito como bebés, ¿no? Así que eso, por ahí estamos más o menos y por eso yo creo que muy buenos profesionales, organizaciones, yo creo que más que competentes, en muchos casos se quedan un poco encerradas en estos aspectos. Insisto, estoy generalizando. Sí, sí, entendemos, ¿no? Y hablas, me venía un poco esta frase de Einstein, no la sé reproducir literalmente, ¿no? Pero realmente es como los problemas no se pueden solucionar en el nivel en que se han creado, ¿no? Hay que buscar otro nivel desde otro lugar para solucionarlo, ¿no? Porque obviamente no podemos solucionar los problemas desde el mismo paradigma que lo hemos causado y al mismo tiempo también me viene como valor, ¿no? Porque a veces desde estos nuevos modelos organizacionales, estos nuevos enfoques, ¿no? Es como, esto es lo guay, esto es lo que hay que hacer y lo viejo no sirve, ¿no? Y me venía un poco mientras te escuchaba, ¿no? Qué importante es recoger lo mejor de estos modelos, porque no es descartar, no es esto no vale, ¿no? Porque si no entramos en un sesgo de polarización, ¿no? Esto es lo bueno, esto no sirve, ¿no? Lo conversamos en conversaciones, ¿no? De espacios que compartimos, ¿no? Integrar lo viejo y lo nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad que el mundo está cambiando e intentamos operar
desde viejos modelos cuando la realidad nos pide otras cosas, ¿no? Y un poco como me venía esto mientras te escuchaba, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista, vamos a pasar un poco a ver qué podemos hacer con todo ello, ¿no? Más allá de las preguntas, quizás se abren nuevas preguntas, quizás se abren nuevas cosas, recetas no, ya ha quedado claro, no es receta paso 1, paso 2, paso 3. Si la audiencia espera esto, esto es para generar preguntas, ¿no? Sobre lo que podemos hacer desde el punto de vista del liderazgo, ¿tenemos respuestas para ir adaptándonos? No sé si puedes traer inspiraciones o algunas ideas que puedan servir y ser útiles para la Sí, audiencia. sí, creo que sí. Hay una receta muy rápida, que es la tortilla de patatas. Y entonces, con que se nos quede en la cabeza la tortilla de patatas, a partir de ahí diremos, tenemos que deconstruir. Y el deconstruir implica, y aquí sí que hay un matiz que para mí es importante, no es deconstruir, y ahí volvemos a la pregunta inicial, personas y organizaciones. Son ambas las que hay que trabajar y en paralelo. El gran problema muchas veces cuando hablamos de liderazgos, yo veo que yo creo que a todos se nos va de una manera inconsciente a liderar igual a una persona que tiene que actuar y desarrollar y hacer una serie de cosas, y hay que formarla y hay que evolucionarla, y tiene, pero estamos poniendo todo el peso en una única persona. Ujú. Yo creo que si antes comentaba Paco, pues un poco acerca de la neurona jefe o la no neurona jefe, vamos en unos tiempos de complejidad donde no podemos hablar de líderes. Ujú. Tendríamos que hablar organizaciones que generan liderazgos, pero vamos, por todos los sitios y en todos los momentos. Mm. Y ahí en esa deconstrucción tenemos que deconstruir, por supuesto, a las personas, pero también a las organizaciones. Entonces, de alguna forma lo que planteo es poner en cuestión la forma de pensar individual y la forma de pensar colectiva. Son ambas dos formas las que hay que poner en cuestión. Y si quieres, pues como también vamos un poquito justitos de tiempo, paso un poco a 2, 3, 4 puntos donde yo creo que podemos en la práctica podemos aplicar, ¿no? este formato de construcción. Venga. Hay, por decirlo de alguna manera, por dar así ciertos tips, hay muchas herramientas es que alrededor. El mundo sistémico, como bien conoces, tiene muchas posibles herramientas y muchas formas de actuación, ¿no? Yo pondría un poco foco en tomar atención en 4 grandes puntos. El estado evolutivo de cada organización, o sea, estudiar y analizar en qué momento y en qué posición está. Hay, por ejemplo, los trabajos simplemente de la LUX pueden ayudar mucho para ver los estados evolutivos y rápido, es fácil y se puede controlar, ¿no? Ver también en qué escala de sistema planteamos cada cosa. Y hay, por ejemplo, pues temas, aspectos como la teoría U, me parece que son como bastante interesantes, ¿no? Niveles de profundidad, ¿dónde actuamos? Aquí tenemos el iceberg de la cultura de Edward Hall, por ejemplo, para ver un poco los famosos niveles de superficie de los eventos, de los patrones, de las estructuras, de los marcos mentales, y trabajar un poco en esa línea. Y a mí me gusta también trabajar mucho con niveles de complejidad con el Cinefin o Canavan, o como narices se quiera decir, de Edward Snowden, acerca de pues, un poquito la complejidad de cada sistema y las posibles prácticas y actuaciones que puede hacer en cada de ellos, ¿no? Entonces, si quieres un poquito como por posicionar como en herramientas concretas que pueden ayudar a hacer un poco este proceso de análisis, ¿no? Y luego como sugerencias, bueno, ya he hecho una que es la de fondo, que es el de construir individual y colectivamente el espacio donde vivimos y actuamos. Eso quiere decir pararse a pensar críticamente en todo lo que estamos haciendo, pararse de alguna forma a reflexionar y a tomar conciencia de dónde andamos. Hay un segundo punto que a mí creo que habremos coincidido en algunos de los espacios donde trabajamos y demás, la atención al lenguaje. En ese lenguaje genera realidades. Yo una cosa, y en esto soy como combativo, estos neolenguajes, estos mantras de confusión, de moderneces que estamos viviendo, donde tenemos términos en castellano perfectamente válidos y tenemos que usar permanentemente términos en inglés. Términos en inglés que en general lo que generan es confusión, es una manera de confundir la comunicación. Yo creo que a veces estamos un poco. Me viene a la cabeza siempre un buen amigo y compañero mío que decía que su madre era home manager. Y entonces, y la mayor parte de la gente no le preguntaba. Home manager, y se quedaban tan tranquilos. Ama de casa.
Es decir, hemos llegado a un punto donde vamos colando un montón de significados extraños que además a cada persona le conducen a situaciones diferentes y lo que estamos creando es confusión, ¿no? Es una especie de... Entonces, en esa faceta de construir, ¿por qué no deconstruimos los términos? ¿Por qué no empezamos con la etimología de las palabras? ¿Por qué no jugamos a cuando nos llega un término extraño a ver si realmente lo podemos acoplar a nuestro lenguaje y comprenderlo y entenderlo? Entonces, para mí un segundo punto que es la atención al lenguaje como manera de empezar el pensamiento crítico, como manera de empezar a reflexionar, ¿no? Ujú. Hay otro aspecto también de construcción que podría ser un poco pues, apostar por la inteligencia colaborativa, ¿no? Es decir, somos conscientes de que en el mundo complejo en que vivimos las individualidades ya no dan de sí. O sea, el tipo más listo del mundo no es capaz de tener la visión global de todas las situaciones que están ocurriendo, ¿no? Entonces hay un punto pues, importante en las organizaciones de deconstruir las estructuras que tenemos hoy día, que son verticales, jerárquicas, y ahí podemos empezar a hablar temas de autogobierno. Autogobierno en muchas escalas. Muchas veces practico los temas de autogobierno, sin decirlo, por supuesto, en muy pequeños grupos, en muy pequeñas actividades, y la gente sin darse cuenta empieza a trabajar de otra manera. Entonces, bueno, es algo que podemos poner en práctica en muchos puntos, en muchas situaciones de cualquier organización, en cualquier proyecto, ¿no? Y luego hay un punto para cerrar y para intentar estar un poco en el tiempo que tenemos, que es lo que tú comentabas antes, que es otra manera de construcción, que es lo viejo y lo nuevo. De alguna manera, ahora mismo el impacto de la moda, que decíamos antes, de las redes de soluciones, de los neolenguajes que estamos recibiendo, te van llevando siempre a que hay que poner todo lo nuevo en una organización para que sea competitiva, ¿no? Es que lo que tienes que hacer es cambiar esto y esto y esto y esto. Normalmente es curioso que hay muchas veces que la gente que está promoviendo ese tipo de movimientos, cuando les preguntas un poquito sobre otras cosas, lo desconocen. Es decir, están predicando lo nuevo sin conocer lo viejo, Ujú. conocer lo antiguo, que lo antiguo es lo que les ha llevado a esa organización hasta hoy. O sea, hasta hoy no debería ser tan malo cuando esa organización existe, ¿no? Eh, Cuando hablo de construir, para mí el término es la evolución consciente y sostenible. Es decir, no me gusta demasiado el tema de transformación, sino para mí la evolución es una especie de transformación orgánica. Es ir poniendo en cuestión, ir deconstruyendo dónde estamos, qué estamos haciendo, e ir viendo lo viejo y lo nuevo y cómo voy integrando y adaptando, cómo voy de una manera orgánica y consciente, cómo voy haciendo que cambien cosas y que toda la organización y que todas las personas vayan evolucionando, ¿no? Creo que es otra forma de hablar de construcción en este sentido, ¿no? Bueno, cogí la palabra de construcción porque me resulta simpática. Eh, bueno, simplemente espero que quede que la de construcción quede vinculada a la tortilla de patatas y bueno, pues ¿por qué no, si somos capaces de construir una tortilla de patatas, ¿por qué no vamos a construir las organizaciones, las personas, ¿no? Bueno, acabas así con un mensaje, ¿no? De que es posible, ¿no? Porque a mí hacer una tortilla de patatas puedes saber cocinar más o menos, ¿no? Pero más o menos consigues hacer una tortilla de patatas, ¿no? Entonces me gusta que acabes con esta idea, ¿no? Que transmites a es posible, ¿no? De hecho, creemos los que, tanto yo como los entrevistados, no simplemente lo hablamos, ¿no? Sino que tenemos evidencias de que es posible, ¿no? Y que hay que hacerlo también progresivamente, ¿no? Apuntaba así como la idea, ¿no? De que mm, hay que integrar lo viejo y lo nuevo. Se puede empezar con grupos, por ejemplo, pequeños multidisciplinares que se encarguen de un proyecto, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y tenemos un poco... Bueno, nos quedan 2 minutos. No sé si quieres aportar alguna última idea así con los 2 minutos que tenemos. Bueno, como última idea, quizás enlazo con lo que tú estás comentando, ¿no? Yo soy tremendamente positivo. O sea, yo creo que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantas posibilidades a nuestro alrededor. Pero es verdad que también tenemos muchas viejas estructuras que ahora mismo nos están haciendo ir en un camino que es absolutamente irrespirable. Entonces, creo que estamos en un momento espectacularmente interesante de transición entre toda una estructura antigua que yo creo que no es consciente de que se va a hundir. Eso sí, en esa estructura que se va a hundir nos va a pillar a muchos debajo, pero que lo que aparece es toda una cantidad de posibilidades y expectativas que yo creo que pueden hacer que podamos darle la vuelta al mundo, no debería decir al 100%, pero un gran porcentaje, toda aquella gente que desde un punto de vista de conciencia, de jugar con la colaboración, de jugar con la horizontalidad, de jugar con bueno, pues otra serie de parámetros que hemos ido viviendo en cuanto a la confianza, en cuanto a la plenitud, en cuanto a ese tipo de cosas, me gustaría dejar un mensaje positivo, es decir, tanto para personas y organizaciones, creo que es factible el poder dar
un salto verdaderamente evolutivo importante en este momento. Sí, un poco también el sentido de esta maratón, ¿no? Poder hacer la contribución para que esto sea más fácil, ¿no? De que estemos preparados, ¿no? De ir poniendo e ir calando estas ideas, ¿no? Porque al final es como estar preparados, ¿no? A esta nueva realidad que está emergiendo, que está aconteciendo, que nos pide cambios y que tenemos que estar preparados. Por cierto, Nuria, quería darte una buena y una mala noticia. Vale, pero así rapidito que ya estamos en Sí, tiempo. la buena es que estás en el kilómetro 14 de la maratón y la mala es que te quedan 28 Bueno, kilómetros. sí, tremendo eso de una maratón, ¿eh? Madre mía. Con mucho ánimo, compañera. Nos vemos. Importa valor a la audiencia y esto es lo que importa. Pues muchas gracias, Pedro, por tu contribución y nos vemos. Un abrazote, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.